cada tanto nos salimos de la predicación de Juan para poder compartir acerca de otro pasaje. Eso vamos a hacer hoy, así que si venían listos para escuchar de Juan, se lo guardan para... Igual ya con lo que vimos esta mañana vimos bastante de Juan. Bueno, yo quiero que me acompañen a la carta de los Efesios, ¿sí? La carta de Pablo a los Efesios. Vamos a ir al capítulo 4. Bueno, mientras lo buscan, la carta de los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo, ¿sí? Comisionado por Jesús. Son palabras mismas de Dios a su iglesia. Fue escrita por Pablo en Roma, mientras él estaba encarcelado, ¿sí? Es muy probable que las haya escrito junto con Colosenses, Filipenses y Filemón. Son las 4 cartas que ha escrito Pablo desde la prisión domiciliaria en Roma. Éfeso está en la provincia de Asia, en Roma, muy conocida por su culto a la diosa Artemisa. En Hechos podemos conocer un poco de la historia de cómo surge esta iglesia, probablemente comenzando con Priscila y Aquila, ¿sí? Y fortalecida por Pablo, sobre todo en su tercer viaje misionero. Si quieren leer en Hechos 19 después pueden ver muchas de las cosas que pasaron ahí, cómo la palabra se difundía y causaba mucho impacto. Así comenzó todo muy revoltoso en la ciudad de Éfeso, con persecución también. Había una gran cantidad de gente que incluso se había animado a desechar la idolatría, a entregar libros de brujería para ser quemados a causa de cómo el evangelio les había cambiado la vida, y esto no le cayó bien a mucha gente, y es una historia muy, muy interesante. Y si nosotros vemos el texto de Efesios en general, es una carta que tiene, a diferencia de otras cartas de Pablo, pocas referencias personales hacia la iglesia de Éfeso. Es una carta muy general, no tiene tantas descripciones puntuales acerca de gente particular como vemos en muchas de las otras cartas. Algunos han usado eso para hablar mal de la carta o para decir que no fue escrita por Pablo, porque Pablo conocía muy bien la iglesia de Éfeso. Pero es muy probable que esto haya sido porque era una carta circular, una carta que era para la gente de Éfeso y que se esperaba que leyeran gente de otras congregaciones. Es una carta que es muy cercana a nosotros, ¿sí? Es muy cercana, es muy directo. Es de una exégesis casi directa. Yo la leo y ya tiene muchísimas cosas que puedo aplicar casi directamente a mi vida. Una carta que habla de la obra redentora de Cristo, de la posición en la identidad que Jesús logró con su obra para nosotros. Hace mucho énfasis en la unidad entre los judíos y los gentiles, y se puede dividir, como la mayoría de las cartas de Pablo, en una parte más doctrinal y luego una parte mucho más pragmática, ¿sí? Con muchos imperativos acerca de cómo aplicar toda la doctrina ahora a la vida del creyente en su día a día. Si nosotros vamos a leer Efesios 4, ustedes quédense ahí, pero yo les quiero hacer un repaso rápido de muchos de los conceptos importantes que Pablo ya mencionó en los capítulos 1 al 3. Fíjense todo lo que dice Pablo acerca de los creyentes, de nuestra condición espiritual en los primeros capítulos de Efesios. Dice que somos bendecidos en Cristo, que somos escogidos en Cristo, predestinados para ser adoptados y predestinados para ser herederos, redimidos, perdonados, herederos nuevamente, sellados con el Espíritu, amados, vueltos de la muerte a la vida, resucitados, sentados en los lugares celestiales con Cristo, salvados por gracia, creados de nuevo en Cristo Jesús, acercados a Cristo, en paz con Dios y con su pueblo. Y todo esto repitiendo muchas veces una frase, sobre todo en el capítulo 1, que es para la alabanza de su gloria, ¿sí? Vemos un cuadro hermoso que pinta Pablo de todos los beneficios espirituales que tenemos en Cristo para alabanza de Dios, ¿sí? Y
también esa palabrita en Cristo que es tan característica en los mensajes de Pablo, se repite muchísimas veces en estos primeros capítulos. Pero llegado al capítulo 4, Pablo hace un quiebre y va a empezar a decir, bueno, ¿cómo impactan todas estas verdades en la vida del creyente? Si yo entiendo que yo vivo todas esas realidades y que soy todo eso que recién leíamos, ¿cómo eso impacta mi vida? En mi conducta personalmente y en mi conducta para con los demás, especialmente para con la iglesia. Y podemos ver cómo Dios no ve a la iglesia como un grupo más entre tantos. Y si Dios no ve a la iglesia como un grupo más, entonces nosotros tampoco deberíamos ver a la iglesia como un grupo más. Y el capítulo 4 empieza a responder esta pregunta. ¿Cómo ve Dios la iglesia? ¿Qué es la iglesia para Dios? ¿Y cómo nos tenemos que comportar en la iglesia? Si nosotros leyéramos cualquier versículo desde Efesios 4 en adelante y no nos sentimos desafiados, animados, arrepentidos, incomodados o encendidos a poner eso en práctica, entonces lo que tenemos que poner en cuestión, y hay que volver a leer los primeros 3 capítulos, es si yo realmente entonces estoy dentro de ese grupo que Pablo menciona en los primeros capítulos, ¿sí? Porque es una consecuencia lógica para Pablo, ya que, y explica todos los capítulos del 1 al 3, entonces nos vamos a comportar de esta forma, ¿sí? Y en el capítulo 4 que vamos a leer hoy, vamos a leer, y aprovecho y les cuento, vamos a leer poquitos versículos, pero el capítulo 4 se podría dividir en 3, por si después algún día lo quieren leer también tranquilos o estudiarlo. Tiene una primer parte muy marcada que habla sobre la unidad de la iglesia, ahí es donde hoy nos vamos a detener un poco. Luego habla de la diversidad de la iglesia y de cómo Jesús repartió los dones a la iglesia. Y luego va a hablar de cómo crece esta iglesia que a la vez es unida y diversa. Es un capítulo increíble, espectacular. Pero bueno, nos vamos a detener hoy en los primeros versículos, ¿sí? Acompáñenme al versículo 1. Yo fui el único que no lo busco. No, tenía la hoja ahí preparada y se me traspapeló. Dice: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Leímos el versículo del 1 al 6, pero nos vamos a detener solamente en los 3 primeros. Quería que leyéramos todos para que entendiéramos un poquito más ese contexto que les hablaba recién, esta primer parte donde Pablo va a hablar de la unidad. Y comienza diciendo Pablo, yo pues, ese pues es muy característico también en las cartas de Pablo, como haciendo ese traspaso que hablábamos recién, como dando la conexión entre lo doctrinal y lo que va a mencionar ahora. Y Pablo se presenta nuevamente, él en el versículo 1 se presenta como apóstol, ¿sí? En el capítulo 3 de Efesios ya se hace mención de sí mismo como prisionero, y acá lo vuelve a hacer, ¿sí? Se presenta Pablo como prisionero del Señor. Llama la atención la forma en la que Pablo se describe. ¿Por qué? Porque Pablo estaba encarcelado en Roma por los romanos. Y él no dice, yo Pablo, preso en Roma, o por culpa de Nerón, o por la injusticia humana de los que persiguen. Él se hace llamar preso de Cristo. Y vemos desde un comienzo cómo Pablo tenía esa capacidad de poner lo espiritual como el filtro a través del cual él veía las cosas que pasaban, ¿sí?
Él sabe que está en una situación de encarcelamiento, pero él conoce muy bien la causa. La causa no era por los hombres. Él sabía muy bien por qué él estaba preso. Y esto nos muestra, por un lado, la confianza de Pablo en la soberanía de Dios. Es increíble, porque él se hace llamar preso por causa de Cristo. Él sabía que era por su causa y que eso no estaba escapando de las manos de Dios. Esto se repite muchas veces en la carta. Por ejemplo, cuando Pablo se dirige a los efesios, le dice a los santos y fieles en Cristo en Éfeso. ¿Se dan cuenta? Primero, él apunta a lo espiritual. Primero que nada, ustedes son santos en Cristo y además están en Éfeso. Hay una mirada de lo espiritual que marca la forma en la que yo voy a ver las cosas terrenales. Esto también es un llamado de atención a nosotros sobre cómo vemos la iglesia. Tenemos a veces miradas muy humanas acerca de la iglesia. Actividades, reuniones, edificios, gente, cosas para hacer. Y es muy común que esto se nos pegue. Y tenemos que una y otra vez volver a la Biblia para que Dios nos muestre cómo ve Él la iglesia. Y que eso sea el filtro mediante el cual yo voy a hacer todo lo que hago en la iglesia, compartir todo lo que comparto en la iglesia. ¿Cómo me voy a comportar en la iglesia? A través de lo que Dios me muestre, las realidades espirituales. ¿Sí? La iglesia es ante todo una comunidad espiritual. Por eso, por más psicología social, teorías empresariales y todo lo que pueda haber que querramos aplicar a la iglesia, no hay nada como la palabra de Dios que nos dice qué es la iglesia y qué se hace en la iglesia. La Biblia es suficiente. No hay otra cosa que nos diga el cómo debemos movernos entre nosotros que esté fuera de la palabra, ¿sí? Porque somos pueblo de Dios. Y otra cosa que me llama la atención de esta autopresentación de Pablo tiene que ver con que él está preso. Y si uno lee la carta entera, hay tanta poca referencia a sí mismo. y nosotros muchas veces somos tan propensos sé que esta semana no fue la mejor de varios. Y muchas veces somos muy propensos ante la primera dificultad a ponernos como el centro de todo. Leo la Biblia para ver en qué Dios me puede ayudar porque estoy teniendo muchos problemas y trato de buscar a Dios a ver si Él puede fijarse en mí y mostrarme un montón de cosas para mí. Y uno lee Pablo entregado por la iglesia. Es una carta que él ora continuamente por ellos en la medida en que escribe. Y habla de ellos, y habla de la obra de Dios, y uno ve a un Pablo tan vacío de sí mismo que nos deja una lección muy grande acerca de cómo nosotros vemos la iglesia. Somos muy tendientes ante nuestros problemas de quitar la vista de los demás. Nos pasa a todos. Y es un llamado de atención para nuestra vida cotidiana. Es muy fácil amar la iglesia cuando nosotros no tenemos problemas. Pero en el momento en que nosotros empezamos a tener cosas de la cual ocuparnos a nosotros mismos, es muy difícil poner al otro en primer lugar. Y esto es algo que aprendemos de Pablo. Entonces, luego de presentarse, Pablo les va a hablar de un llamado, ¿sí? Dice ahí a continuación: les ruego que ustedes anden de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Lo primero que hace Pablo es introducir a lo que les va a explicar después acerca de este comportamiento que ellos tienen que tener para conservar la unidad de la iglesia, y hace referencia a... Él toma un imperativo que es vivan. Es un vivan por eso lo aclara acá en la NBLH, es andar. Es un estilo de vida. O sea, esto indica que lo que Pablo vaya a decir de acá en adelante no tiene que ser algo excepcional, tiene que ser algo continuo. Y no tiene que ser algo solamente en algunos lugares, debería ser algo que nosotros hiciéramos en todos lados, ¿sí? Entonces, dice, les ruego que ustedes vivan de manera digna de la vocación con la que han sido llamados. Si nosotros leyéramos junto con esta carta muchas otras cartas de Pablo, entendemos que este llamado al que está haciendo referencia es el llamado de la salvación, ¿sí? Es lo mismo que habíamos visto recién, es ese encuentro a través del cual Dios llama a las personas de muerte a vida, ¿sí?
aquellos que Él ha escogido son llamados, y este es el llamamiento al que Pablo hace referencia. Entonces, el énfasis en ese. Vos fuiste llamado, bueno, viví dignamente conforme a lo que fuiste llamado. Y esto, yo creo que es una forma, o sea, es algo muy claro de Pablo, porque hay algo muy claro en nosotros de querer separar muchas veces esas dos cosas. Yo sé que fui llamado y salvado, pero eso no tiene nada que ver en lo que yo hago todos los días. Y Pablo acá está reforzando eso. Vivan de acuerdo a cómo fueron llamados. Respondan dignamente a ese llamamiento. Y ese llamado de salvación tiene un impacto directo en cómo yo veo la iglesia. En Hechos 2, no hace falta que no los voy a hacer buscar versículos, buscamos mucho, solamente los voy a leer si ustedes me siguen, y si quieren anotar les puedo ir diciendo las citas. Dice en Hechos 2, desde el versículo 44, está hablando de la primera iglesia, dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Si nosotros observamos esta última frase, nos deja una verdad muy grande. El Señor no salva y después ve si la persona se añade a la iglesia. Es un mismo acto. En el momento en que una persona conoce a Cristo, ya está unido a la iglesia. ¿Ven? El Señor unía a la iglesia a los que iban siendo salvos. Esto quiere decir que si yo fui salvado, todo lo que la Biblia va a hablar acerca de la forma de tratar a la iglesia no es un llamado a los más maduros, no es un llamado o una sugerencia, es lo que tiene que ser. Si vos fuiste salvado por Dios, estas cosas no se pueden negociar, ¿sí? Dios añadía a la iglesia a los salvos. No hay un punto medio entre la salvación y en el ser parte de la comunidad de Dios, ¿sí? Es un llamado. No es algo que surge por iniciativa mía, ¿sí? Yo no voy a la iglesia como un voluntariado para hacerle un favor a la iglesia, o como me podría notar en alguna otra causa noble, como Greenpeace o alguna ONG, porque yo le quiero dar algo. No, nosotros no somos los voluntarios que le decimos, quiero participar de tu iglesia. No, nosotros fuimos llamados. Y una vez que fuimos llamados, ya somos parte de la iglesia. No le estamos haciendo un favor a nadie, estamos respondiendo a nuestro llamado. Y tampoco lo hacemos por conveniencia. Yo no voy a la iglesia porque me conviene. Yo voy a la iglesia porque fui llamado a esto. No me queda alternativa. Fui llamado a participar de esta comunidad. Y es así porque está escrito, ¿sí? Porque está escrito y punto, diría Juan, como hablábamos el viernes. Y Pablo a partir de acá va a empezar, como para hacerlo gráfico, a pintarnos un cuadro, ¿sí? de cómo se comporta este cristiano que ha sido llamado y responde dignamente a este llamamiento. Es un cuadro que va a tener distintas pinceladas, distintos trazos, y que podríamos, y de hecho lo vamos a intentar hacer, ir parte por parte para entender cada uno, pero que en realidad se puede observar bien si lo miramos completo, de lejos, ¿sí? También vale decir que podríamos buscar, y cada uno puede hacerlo después, Colosenses 3, versículo del 12 al 15, tiene un paralelo muy lindo para este versículo y lo complementa en un montón de cosas. Y el resto de la Biblia nos pinta el cuadro de manera mucho más grande. Pero nos vamos a concentrar en lo que Pablo le dice ahora a la iglesia de Éfeso. Este cuadro que él va a ir pintando, ¿sí? Va dando distintas pinceladas acerca de cómo se comporta el cristiano para preservar la unidad de la iglesia. Y comienza ahí en el versículo 2. Dice, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. El primer elemento que Pablo menciona es la humildad.
buscando un poco, bueno, esta palabra se va a repetir casi en todas las traducciones, creo que igual. No creo que haya alguna traducción que diga otra palabra que no sea humildad. Esta palabra no era común usarla en esos tiempos, y mucho menos como algo positivo, ¿sí? Es muy adoptada por los cristianos como algo muy novedoso y mucho más como algo honroso, esto de humillarse. La humildad en esa época era algo mal visto, era algo dejado para los siervos, para los esclavos. Y acá Pablo está haciendo algo muy revolucionario, que es poner en alta estima algo que no es honroso, que es humillarse, ¿sí? Ser humildes. Y encontramos en la Biblia mucho acerca de lo que Dios piensa sobre la humildad. Por ejemplo, en 1 Pedro 5, en la segunda parte, dice: revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, ¿sí? Tenemos una clara preferencia de Dios. Dios se resiste a todo lo que no sea humildad, ¿sí? Pablo, más adelante en Efesios 5, va a dar una orden que es bastante incómoda para todos los creyentes. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Y vemos cómo el temor de Cristo, humillarnos delante de Dios, nos lleva a humillarnos delante de nuestros hermanos. Yo no puedo decir que temo a Dios y que me humillo a Dios si yo no me presento ante mi hermano en la iglesia como su servidor. Mucho menos si yo le voy a exigir servicio a mi hermano. Eso ya es un problema muy grande. Y Dios no da vueltas con esto. Es muy común en nuestra sociedad, más en la cultura argentina, que no estamos tan lejos de esta resistencia a la humildad. Tenemos fama alrededor del mundo, no tenemos fama humilde. No tenemos fama humilde. No sé si es culpa de Maradona o de Messi o qué, pero no somos vistos como humildes. Y no nos nace culturalmente esto de estar sometiéndonos a los demás. En una familia, si mi hermano me decía, che, anda a hacer esto, yo le decía, ¿qué te pensás que soy tu esclavo? o una frase muy común de las madres cuando los hijos andan, ¿qué te pensás que soy sirviente tuyo? No lo repetimos eso entre los varones, decimos, ¿qué te pensás que soy tu perrito? Que soy perro tuyo, que tengo que hacer lo que vos me decís. Nos nace eso, decir, ¿quién sos vos para decirme lo que tengo que hacer? Y Pablo nos cambia el cuadro, nos dice, la iglesia está hecha por sirvientes, ¿sí? No para que yo ahora vaya a buscar sirvientes a la iglesia que me sirvan, no, todo lo contrario, para presentarme yo al servicio. Y si nosotros entendemos la obra de redención que Pablo habla en los primeros capítulos y entendemos que somos pecadores, inmerecedores de cualquier tipo de trato favorable de parte de Dios, salvados solo por gracia, eternamente en deuda con nuestro Salvador y con el deber de amar y servir a mi Salvador y a la iglesia, entonces no podemos pedirle nada a los demás. No podemos exigir. El cristiano no merece nada, entonces el cristiano no exige nada, ¿sí? Eso debería impregnarse en nuestros corazones y afectar todo lo que hacemos. Pablo en Filipenses 2, versículos 3 y 4 va a decir, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con una actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro más importante que sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. A veces yo pienso que cuando voy a las reuniones estoy haciendo muy bien y que le estoy haciendo un favor a Dios al asistir a esta iglesia. Y no es así. Y aún más, es muy probable que yo también no está mal que vayamos a la iglesia a recibir. ¿Sí? Vamos a recibir una enseñanza, ánimo. Es correcto, es lindo, es hermoso buscar eso dentro de la iglesia, pero yo debería ir con esta actitud de no poner mis intereses antes que los de los demás. Y hasta podemos ser muy activos en la iglesia e ir a muchas actividades de la iglesia y perder de vista que lo estamos haciendo por el otro. Y esto se refleja mucho cuando ya nos empiezan a dar ganas de no ir a las actividades de la iglesia, porque tal vez este provecho que yo estaba sacando y hoy no lo necesito. Hoy estoy cansado y justamente yo iba a recibir y hoy creo que me va a ser mejor a mí quedarme, por decirlo de alguna forma, y
Si mi visión hubiese sido siempre en ir en pos de poner los intereses del otro por delante de los míos, si yo no estoy en buenas condiciones, lo mismo sé que quiero ir, para por lo menos ver en qué puedo ayudar a los demás. Durísimo, durísimo, pero es la vida a la que fuimos llamados, siervos, ¿sí? Y Pablo avanza y introduce algo más, que es la mansedumbre, ¿sí? Dice con toda humildad y mansedumbre. Están muy unidas, como yo les decía, en este cuadro es muy difícil separar y ver todas las cosas por separado, porque tiene mucho todo que ver con todo. Esta mansedumbre, en varias traducciones va a estar como amabilidad. No sé si alguno tiene Nueva Versión Internacional o Nueva Traducción Viviente, dice amabilidad. Lo que pasa es que si uno rastrea un poco el uso de esta palabra en el resto del Nuevo Testamento, casi siempre está puesta en un lugar donde se está dando una indicación acerca de la forma de tratar a los demás. ¿Sí? Lo vuelvo a decir, siempre que se menciona esta palabra, casi siempre está muy ligada al trato. ¿Sí? Es una mansedumbre, pero aplicada en las relaciones. ¿Se entiende? Primero podríamos decir que antes que nada, en Gálatas Pablo la menciona como un fruto del Espíritu, ¿sí? La mansedumbre, es la misma palabra. Y les leo algunos versículos que utilizan esta misma palabra que está usando Pablo acá. Por ejemplo, en Gálatas 6:1, hablando de la restauración de nuestros hermanos, dice: hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. ¿Se dan cuenta? Mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La mansedumbre afecta este trato que tengo con el otro, ¿sí? En 2 Timoteo 2:25, fíjense cómo la usa Pablo acá. Dice, deben reprender tiernamente, ahí está esa palabra, a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Es adentro de la iglesia y es afuera de la iglesia. La mansedumbre debe marcar mi trato para dentro de la iglesia y hacia afuera. Y fíjense, en ambos casos se está refiriendo a enfrentar el error o la equivocación. Primero en la restauración adentro de la iglesia. Yo veo un hermano que no está haciendo las cosas como a Dios le agrada. Bueno, tenemos el deber de intervenir. ¿Pero cómo? Con mansedumbre. Yo quiero presentar el Evangelio y mostrarle a la gente que está afuera, que no conoce la verdad, que vuelvan al Señor, que le conozcan. ¿Cómo? Con mansedumbre, ¿sí? No sé si es por nuestra cultura o qué, pero nos cuesta este término medio. A veces pensamos que si somos amables somos blandos y que no estamos siendo fieles a la verdad, ¿sí? O a veces también confundimos y pensamos que mantenernos firmes es ser duros y no negociar las verdades es ser demasiado duro con el otro. Y acá Pablo nos está mostrando que son las dos cosas. O sea, tenemos la responsabilidad de marcarle el error al otro, de restaurarlo, la responsabilidad de llevar la verdad hacia afuera y confrontar el error, pero con mansedumbre. ¿Cómo hacemos eso? ¿Sí? Y tenemos que empezar a ver que este trato amable debería afectar la forma en que nosotros compartimos con los demás, sin negociar la verdad, ¿sí? Después, Pablo en Tito 3:2 lo menciona como una característica, ¿sí? Acá dice que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Y en Timoteo, 1 Timoteo 6:11, le dice Pablo, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. La tenemos que perseguir. Se nos escapa bastante seguido, la tenemos que seguir, ¿sí? Es algo que tiene que ser un distintivo en nosotros. Pablo avanza y dice, soportándose con paciencia en amor. Es muy probable que algunas traducciones lo tengan como dividido hasta con alguna coma, primero como pacientes y después como tolerándose o tolerando la falta. Pero es una misma idea, ¿sí? Toda junta.
encontramos esta idea de soportar o tolerar. Esta tolerancia es muy distinta a la que está de moda. Cuando nosotros escuchamos afuera la palabra tolerancia, ¿qué entendemos? Bueno, vos haces tu vida y yo te voy a aceptar como vos sos. Vos haces tu vida, yo hago la mía, nadie se mete y nos toleramos. Qué diferente es lo que plantea Pablo acá. Nada que ver. Fíjense cómo se usa esta palabra en otras partes del Antiguo Testamento. Cada vez que Pablo habla de soportar la persecución. En forma negativa, cuando Pablo le dice, ustedes están soportando o están tolerando falsos maestros. O Pablo habla, Lucas en Hechos habla de soportar la palabra de exhortación. Da una idea de recibir algo y mantenerse firme. ¿Sí? ¿Se entiende? Es soportar. Por eso muchas traducciones han preferido no poner tolerancia. Igual ambas palabras son correctas. Pero las tenemos que entender como eso, como resistencia ante el daño, de resistencia ante la persecución, resistencia hacia lo que pasa. Y le agrega con paciencia. ¿Sí? No es algo de un solo momento, sino sostenido en el tiempo. La paciencia también es un fruto del Espíritu y también es usada muchas veces en el Nuevo Testamento. Muchas. Yo no me puse a anotar todo, pero incluso está muy asociada a la fe. ¿Sí? En Hebreos es exaltada, cuando Hebreos resalta esta fe, es una fe con paciencia, Hebreos 6:12, y resalta la paciencia de los profetas a la hora de predicar, esto de continuar a pesar de que yo no veo a veces los resultados. Fíjense que esa es la paciencia con la que nosotros tenemos que soportarnos. Pero algo que me llamó mucho la atención es que esta palabra se usa mucho para hablar de Dios. En Romanos 2:4 dice que Dios tiene paciencia para guiarnos al arrepentimiento. En Romanos 9 dice que Dios soporta con paciencia y contiene su ira hacia los pecadores con paciencia. Primera de Pedro 3:20 lo menciona como uno de los atributos que Dios mostró en el tiempo de Noé mientras se hacía el arca. Dios esperaba con paciencia y soportaba con paciencia el pecado de la gente. Y en 2 Pedro está directamente asociada a la salvación. Habla como la paciencia de la salvación. La paciencia está directamente ligada al pecado del otro. En este caso, de Dios para con nosotros, su creación pecadora. La damos tan por sentado que no la vemos. Dios podría haber despojado de su gloria y podrían haber muerto Adán y Eva al instante de haber pecado. Y el Señor con paciencia soportó. Y lo hace con nosotros todos los días. Pero me asombra ver este atributo de Dios tan grabado. Y si Dios soporta con paciencia y perdona a sus criaturas rebeldes, cuánto más nosotros, a nuestros hermanos que pecan contra nosotros. ¿Sí? Y hay una especie de guiño o advertencia. Pablo está hablando acá de la iglesia hacia adentro. Ya nos está diciendo que va a haber pecado dentro de la iglesia. Si yo tengo que soportar con paciencia a mis hermanos, ¿qué es porque me van a tratar bien siempre? No. Entonces ya nos deja muy claro que yo no tengo que ejercitar mi paciencia solamente hacia afuera. De todas formas, deberíamos ejercitarla mucho menos acá adentro. ¿Sí? Nosotros somos pacientes hacia los demás en la medida en que somos resistentes ante su pecado, soportando sus fallas, cubriendo sus faltas y tolerando las heridas que nos hacen. ¿Sí? Esa es la idea de soportar con paciencia. Y somos llamados a permanecer firme ante la ofensa en un mundo que se está volviendo tan individualista, tan hipersensible, un mundo que está todo el tiempo buscando a ver en qué estás en deuda conmigo, porque te lo quiero mostrar. Yo quiero que veas cómo estás vulnerando mis derechos, dicen muchos. Qué distinto. Pablo nos está llamando a permanecer firmes. Somos muy tendientes a aislarnos para no tener problemas.
muy tendientes. Y Pablo te está diciendo, Dios a través de Pablo te dice, no, quédate ahí y aguantá con paciencia. Vos también sos pecador, aguantá la falta del otro. Somos tendientes al individualismo y Dios nos llama a una vida en comunidad y a permanecer, ¿sí? Y para colmo, agrega una última palabrita ahí, en amor. En amor. El amor también es otro de los frutos del Espíritu y completa y cierra esta idea. Ya creo que a esta altura no quedan dudas de que este no es un amor idealista, ni romántico, ni sentimentalista, ¿sí? Si yo estoy siendo humilde, siervo, manso, respondiendo con amabilidad, soportando una y otra vez la falta de los demás en amor, esto quiere decir que el amor cuesta, ¿sí? Es muy lindo porque la otra parte de Efesios que había mencionado de esta frasecita, en amor, es la que menciona cómo Dios nos predestinó para salvación. Pablo dice en el 1:4, en amor nos predestinó para ser adoptados. Y en Efesios 3, Pablo les quiere enfatizar este amor y les dice, también ruego para que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud en Dios. Ahí están nuestras raíces para permanecer firme, con paciencia y tolerando en el amor de Cristo. Y Pablo va como de alguna forma a dar el broche de oro o a resumir dando esta última pincelada al cuadro, ¿sí? Vimos la humildad, vimos la mansedumbre, vimos la tolerancia en paciencia, en amor. Y ahora Pablo cierra diciendo, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La paz que menciona acá es la palabra Irene. Es la misma que nosotros leímos en Juan hace un tiempo, cuando el Señor le dice a los discípulos en el aposento alto, mi paz les doy. Y cuando Jesús les recuerda, les he hablado estas cosas para que tengan paz, ¿sí? Es un concepto muy amplio y de hecho a lo largo de la Biblia, obviamente en el Antiguo Testamento no es la misma palabra que se usaba shalom, pero son los equivalentes. Da una idea que a veces nos cuesta entender porque no es dentro de nuestro vocabulario como la usamos, pero tiene que ver como algo completo, como algo que prospera. Una paz es como un bienestar que va más allá de no tener problemas. Habla de la restauración, ¿sí? de la prosperidad espiritual, se podría decir de alguna forma. Ese tipo de tranquilidad. Y Pablo va a decir, y podríamos dividirlo en dos cosas. Primero, que es algo que ya tenemos, porque Pablo habla de preservar la unidad del Espíritu. Y por otro lado, algo que hay que preservar. Por eso nos dice, esfuércense por preservar, ¿sí? Un predicador da un ejemplo que me pareció muy gráfico, que es el matrimonio. En el matrimonio, uno delante de Dios y espiritualmente se une a la otra persona. Ahora uno se tiene que esforzar todos los días. Yo no estoy casado todavía, pero los casados deben saber. Esforzarse todos los días para actuar conforme a esa realidad espiritual. Yo estoy unido, bueno, entonces ahora me esfuerzo por responder a eso. Es paradójico porque nos esforzamos y al mismo tiempo tenemos la certeza de que si Dios está con nosotros, Él nos va a preservar en fe y no se va a perder por completo esta unidad. Pero muchas veces, al no esforzarnos, perdemos muchas de las bendiciones que Dios ya nos regaló con esto de unirnos. Si nosotros ahondamos en la palabra en sí, es una doble paz. Una paz para con Dios y una paz para con nuestros hermanos. En este pasaje se enfatiza un poquito más la segunda, ¿sí? Porque está hablando del trato entre los demás. Pero para nada tenemos que olvidar la primera. Nosotros podemos estar en paz para los demás porque estamos en paz para con Dios. Fíjense que en Efesios 2, Pablo está haciendo mucho hincapié
en la relación entre los judíos y los gentiles, que no tenían absolutamente nada que ver, y que al llegar a Cristo ahora tienen todo que ver, porque tienen la cruz como centro de sus vidas. Y Él les dice, Él mismo es nuestra paz, en Efesios 2:14. Jesús es nuestra paz. Dice, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo, en Cristo, de los dos, judíos y gentiles, un nuevo hombre, estableciendo así la paz, para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos, gentiles, y paz a los que estaban cerca, los judíos. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Y hay algo muy cierto, que si yo tengo acceso y paz para con Dios, y tengo una unión con Dios, y vos tenés acceso y paz para con Dios, y tenés unión a Dios, y los dos estamos unidos a Dios, los dos estamos unidos entre nosotros. Es inseparable una de la otra. Y esta paz que disfrutamos, gracias al sacrificio de Cristo, de que podemos dirigirnos a Dios en nombre de Cristo por sus méritos, es la misma paz que nos tiene que llevar a tener paz entre nosotros. Esto también significa que no podemos esperar tener paz con aquellos que no tienen paz con Dios, porque también sería contradictorio. De hecho, muchas veces, hasta el Señor nos asegura en su palabra el trato contrario. Aquellos que no tienen paz para con Dios, muchas veces, no siempre, dejan muy evidente que no quieren tener paz para con los cristianos. Pero debemos esforzarnos en preservar la paz que Dios nos regaló a nosotros como creyentes, empezando por acá, esforzándonos por preservar, ¿sí? Y esa es nuestra tarea. Ya la tenemos, pero tenemos que esforzarnos. La vida está llena de esfuerzos, pero hay esfuerzos que son más feos y hay esfuerzos que son más lindos. Es difícil esforzarse por trabajar cuando económicamente, y como argentinos lo sabemos, en una semana o después de octubre nuestra plata puede valer muchísimo menos de lo que vale ahora. Es un esfuerzo difícil. Es difícil esforzarse por algo cuando yo no estoy seguro. Sé que es correcto, pero no estoy seguro de los resultados. Ahora el Señor acá nos está diciendo, esforzate por preservar la paz, yo ya te la di. Y a veces no tenemos ese incentivo de saber que si nosotros nos esforzamos, el Señor va a responder aumentando la paz entre nosotros, aumentando la unidad entre nosotros. Debemos esforzarnos por preservar esa paz. Y esforzarse es sinónimo de transpirar, es sinónimo de arrodillarse, es sinónimo de lavar pies, es sinónimo de incomodidad, de dolor, de menos cantidad de horas para dormir, de no estar donde quisiera, de ir en contra de mis propios intereses, pero al final es algo lindo, es preservar la unidad. Está bueno saber este llamado, y no es un llamado a solamente algunas personas de la iglesia, ni siquiera Dios acá le está hablando a través de Pablo a los líderes de la iglesia. O sea que los responsables de mantener la paz en la iglesia somos todos. Y si nosotros vemos falta de unidad en la iglesia o falta de paz, hay que empezar por casa. Y de nuevo, estamos en un mundo donde la paz es sinónimo de yo no me meto en tu vida. Y es muy fácil tener paz cuando yo evito el contacto. Entonces, yo no me relaciono con vos y está todo bien. Pero esa no es la paz que el Señor nos está hablando acá, ¿sí? El Señor promueve la paz en la unidad, en el roce, en el estar, en el compartir, ¿sí? Entonces, vemos acá, y Pablo termina de pintar este cuadro, ¿sí? Y podemos poner este cuadro acá, con todas las características que vimos. Y les pregunto, nos vamos a parar al lado de este cuadro cada uno. Imagínense que está parado al lado de este cuadro que Pablo acaba de pintar. Lo vemos terminado y vemos humildad, mansedumbre o amabilidad, soportar con paciencia en amor,
y un esfuerzo por preservar la paz. ¿Se parece a nosotros? Ese cuadro que acabamos de pintar, ¿se parece a nosotros? No vale cambiar el cuadro. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. Pero si nos detenemos a pensar un poco más y a verlo, y lo miramos un ratito el cuadro y lo miramos, podemos ver a alguien pintado con mucha claridad. Y es Cristo. Jesús nos da el ejemplo perfecto de toda y cada una de estas características. Cuando hablamos de humildad, Pablo nos dice en Filipenses, habíamos leído solo algunos versículos del capítulo 2, pero miren cómo sigue. Pablo dice, haya pues en ustedes esta actitud, esta manera de pensar que hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hay alguna humildad más perfecta que esta? ¿Alguien de nosotros se puede humillar tanto que se puede humillar más que Dios haciéndose hombre, sufriendo en manos de su creación pecadora para salvación? No hay humildad más grande que esta. Y si hablamos de mansedumbre, Jesús mismo dijo en Mateo 11, tomen mi yugo, ustedes, y aprendan de mí, que soy manso, es la misma palabra, y humildes de corazón, y hallarán descanso para sus almas. El Señor es manso, es humilde. El Señor soportó con paciencia en amor. En 1 Pedro 2, desde el versículo 21, dice, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para seguir sus pasos, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Vemos al Señor soportando el sufrimiento por nosotros. ¿Hay alguno de estos atributos que nosotros podamos superar a Cristo? No, lo tenemos perfecto para contemplar todos los días en Él. Y a la hora de esforzarnos por la paz, justo leíamos ahí en Efesios 2:14, Jesús es nuestra paz. Y aún más, Él pagó el precio por nuestra paz. Dice Isaías 53:5, pero Él fue herido, traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Y por sus heridas, sus llagas, hemos sido sanados. Nosotros podemos esforzarnos por la paz porque alguien pagó el precio de esa paz. Si Cristo no pagaba el precio por nuestra paz, nosotros nunca nos podíamos haber esforzado ni aportado nada a esto, ¿sí? En Cristo no solamente tenemos el ejemplo perfecto para contemplar, sino que tenemos la obra completa para poder vivir esas verdades. Y decir como Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si quiero ver este cuadro y empezar a revisar adentro de mi corazón, a ver si yo tengo algo parecido a todo lo que vimos hoy, me voy a encontrar con que no. Y está bien, porque no está ahí adentro, no está en nosotros. Y si querés esforzarte, no lo vas a lograr. Lo logramos solo en Cristo, porque Él es nuestro ejemplo y Él completó la obra para que nosotros podamos vivirla. Y Él pagó el precio por esta paz, por esta unidad a la que tenemos que apuntar como iglesia. Y nosotros podríamos decir, está bien, y decirle al Señor, no sé si se lo diríamos, pero a veces lo pensamos. Señor, si vos supieras cómo es Juancito, si vos supieras cómo es fulanito y lo difícil que es cumplir con todo esto. Y yo creo que el Señor nos lleva a la cruz, nos muestra a Jesús y nos dice, si vos supieras los pecados que yo cargué. Y eso debería darnos un arrepentimiento y al mismo tiempo encendernos adentro para poder buscar esta unidad en la iglesia. Tenemos que ser promotores de esta unidad dentro de la iglesia, porque Cristo murió para que la iglesia esté unida. Dios ya cargó
con el pecado de tu hermano. A veces la falta de perdón tiene que ver con que le queremos hacer pagar a nuestro hermano el pecado que Cristo ya cargó sobre él. Y debemos recordar que nunca vamos a humillarnos tanto como Él y que nunca vamos a amar tanto como Él amó, ¿sí? Nunca vamos a estar en una situación donde nos hayamos pasado de amor o te pasaste de mansedumbre. No, tenemos mucho que trabajar, tenemos un cuadro muy lindo pintado que nos muestra a Cristo, que tenemos que contemplar en la palabra, pero tenemos los medios, ¿sí? El Señor nos dio su Espíritu Santo y su obra está terminada. No vivamos como si no hubiese estado terminada su obra. Tenemos con qué, luchemos, nos esforcemos, transpiremos por buscar esta unidad en la iglesia con todas estas características, ¿sí? Bueno, hasta ahí. Oramos. Señor, te damos gracias por todo lo que vos lograste